Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Juan Manuel Ortubey, quien es abogado, fue diputado de la Nación electo por Salta desde el 99 hasta el 2007 y desde el 2007 al 2019 también fue gobernador por esa provincia. Hoy en día es precandidato a presidente de la Nación y se lanzó últimamente con su partido Hagamos un País y competiría en las PASO con Schiaretti. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste en la charla que tuviste recién? Bárbaro, la verdad es que muy linda charla, muchísimas gracias, me encantó, sobre todo porque una agenda mucho más real y más actualizada que la agenda preformateada que muchas veces hay, ¿no? Y me pareció, la verdad que es súper interesante. Me alegro. Y para empezar un poco esta entrevista, te quería consultar sobre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, que vos reiteradas veces dijiste que siempre van a terminar siendo lo mismo, al fin y al cabo, pero aunque hagan una mala elección este año, muy probablemente mantengan una cuota importante de poder. ¿Cómo se construye a partir de eso una nueva Argentina con estos partidos que siguen manteniendo una plaza firme en la política? Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil lograrlo, porque como bien decís, hay una especie de sociedad de poder tácita entre ambos, y eso ha generado mucho daño en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El desastre de esta gestión, que continúa una muy mala gestión anterior también, de la otra fuerza política, van desgastando esa posición de liderazgo que tenían esos espacios políticos. Entonces, es cierto, siguen fuertemente posicionados, es correcto, pero el nivel de posicionamiento ya no está en el orden de los 45-50% cada uno, sino está en el 25%, que significa que ya estamos hablando de una Argentina que empieza a despolarizarse, y eso creo que es un dato positivo. Juan Manuel, los analistas o los consultores están precipitando un resultado de a tercios entre Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y el liberalismo representado principalmente por Milei. Y yo te pregunto, ¿qué posibilidades o qué oportunidades pensás que tiene el espacio que vos estás representando y proponiendo con tus socios? Mira, si es como dicen los analistas, no tenemos ningún espacio, porque si tienen un tercio cada uno, estamos en el horno. Pero primero yo veo, es como difícil de entender, ¿no? Porque hablan de tercio del 25%, porque nadie tiene más del 20-25%, entonces en mis cuentas no da tercio, da más cuartos. Pero de todos modos, en definitiva lo vamos a ver. Creo que hay un problema serio con las encuestas, con todo eso, que trabaja sobre la oferta que se conoce. Cuando empieza a haber otra oferta un poco más grande, puede ser distinto, pero somos conscientes que vamos corriendo de atrás, ¿sí? Eso es cierto. Y nuestra construcción política lo que busca es instalar un cambio en la agenda de la Argentina. Si logramos realmente una adhesión importante y nos toca la tarea de gobierno, genial. Si no lo logramos, en definitiva, creemos que va a ser un gran aporte para que en la Argentina empecemos a discutir otra cosa, porque si no, estamos en un círculo vicioso del cual no se puede salir. Juan Manuel, buenas tardes. Recién cuando Franco te presentaba, hacía hincapié en que vas a competir en una PASO con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. ¿Por qué se van a someter a estas internas? ¿Cuáles son sus diferencias? Primero, queremos representar el mismo modelo de país. Esto es un proyecto fuertemente desarrollista que nos saque de la especulación financiera y nos ponga en el lugar en donde realmente vayamos a una sólida alianza con los sectores de la producción. Economía del conocimiento, complejo agroalimentario, generación de energía, minería sustentable, turismo. Son los 5, para mí, pilares fundamentales del crecimiento y del desarrollo económico. ¿Para qué sirven las primarias? Para discutir posiciones de poder. O sea, a diferencia de lo que se plantea en otros lugares, las primarias no son para discutir un modelo de país. El modelo de país lo discute cada partido político, cada espacio. Ahora bien, ¿las PASO para qué son? Para que la gente elija el candidato y no surjan de la rosca y del acuerdo de poder. Entonces, para mí, cuanto más participación haya en la designación de quiénes son los candidatos, más fuertes son los candidatos. Juan Manuel, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, porque Schiaretti había propuesto armar como un gran frente de frentes, así como una gran coalición opositora al gobierno, pero vos respondiste como que no estabas muy de acuerdo. ¿Por qué es esto? Porque yo creo que en la Argentina no sirve que nos amontonemos unos contra otros.
Eso es lo que están haciendo Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, y les va muy mal. Ellos ganan las elecciones, les va bárbaro, pero a la Argentina le va muy mal. Entonces, yo no creo que la solución a la Argentina es que hagamos un nuevo amontonamiento de gente que piensa totalmente distinto, y después cuando llegamos al gobierno, obviamente va a tener liberales, socialistas, peronistas, y obviamente que no se van a poner de acuerdo, y el resultado va a ser un desastre. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Evitar esas viejas prácticas de la política en donde te amontonás entre todos para tratar de ganar, y después no importa, después se hace cualquier cosa. Bueno, así le va al país. Juan Manuel, recién nombraste coaliciones amplias y al liberalismo. Frente a este fenómeno, algunas coaliciones lo rechazan absolutamente, otras tratan de absorberlo, como fue el caso de Esper y Juntos por el Cambio. Más allá del fenómeno Milei, dentro del liberalismo, ¿qué tan permeable es tu partido, el liberalismo? ¿Ves algún cuadro que puedas aceptar hacia adentro de tu partido? Yo no, digamos, tengo el mayor de los respetos por muchos de los dirigentes que trabajan y militan en ese espacio, pero yo tengo una idea respecto de la necesidad de un Estado presente, un Estado inteligente, que acelere la actividad económica, que no sea una traba. La Argentina es un país que tiene enormes inequidades en términos sociales, en términos territoriales, geográficas y sociales, en todo orden, y eso requiere de un Estado que articule. Entonces, ir a lógicas de virtual inexistencia del Estado me parece que en un país como la Argentina sería peligroso. Juan Manuel, si uno comienza a mirar todos los candidatos de todos los espacios que se están presentando para presidentes, la mayoría, por no decir todos, y porque además no es tu caso, son del AMBA. ¿Qué pasa con los gobernadores de las provincias que siempre encuentran dificultades para llegar a las presidencias? Tenemos una alianza de poder en la Argentina que está al servicio del sistema financiero, está al servicio de la especulación y de la lógica centralista de la Argentina. O sea, nosotros no vivimos en un país en donde haya una alianza de poder con sectores productivos, del desarrollo y demás. Entonces, los intereses sobre los cuales se trabaja son diferentes y obviamente tenés mucho menos permeabilidad a eso. Creo que hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar mucho, nos cuesta siempre mucho más los que somos de afuera de Buenos Aires, pero bueno, tenemos que trabajar y probablemente por repetición, por convicción, un día logremos resultados, pero bueno, hasta ahora no lo estamos logrando. ¿Y cuál te parece que es el mayor aporte que alguien que viene de la gobernación de una provincia, como por ejemplo tu caso Salta o por ejemplo el caso de Schiaretti, cuál es el mayor aporte que ustedes viniendo de ahí pueden hacer? La experiencia de la gestión te ayuda a darte cuenta que más allá del voluntarismo, tenés que tener formación, tenés que saber lo que estás haciendo, tenés que tener equipos de laburo. Chicos y chicas con buenas intenciones están buenas para los discursos. Aparte de buenas intenciones, tenés que tener formación para el ejercicio del poder y particularmente conocimiento de cómo funciona la administración pública. Porque si no, con buenísimas intenciones te estrellás porque no sabes cómo funciona. Es como subirte un Fórmula 1 cuando en tu vida manejaste un auto. Bueno, probablemente te la pegue apenas te suba. Juan Manuel, te llevo a algo más de gestión. En la charla de recién con estudiantes hablaste de una democracia, de ir hacia una democracia participativa, casi semidirecta hablaste. ¿Cuáles serían esos puntos, esas medidas que someterías a consultas populares? Aquellas que requieren y que tienen una enorme incidencia social, o sea, digamos, pero aparte de eso hay algo previo. Yo tuve una buenísima experiencia en la provincia de Salta cuando armamos un plan de desarrollo estratégico. Nos llevó mucho tiempo, fue como 4 años de trabajo. La Argentina necesita eso. La Argentina necesita que todos los sectores, no es el gobierno, todos los sectores, el gobierno sea un articulador y todos los sectores podamos confluir en un programa común. Generamos un plan de desarrollo estratégico, creamos el Consejo Económico Social, que es el que se ocupa de seguir la continuidad de esas políticas públicas que se acordaron en ese plan de desarrollo estratégico. ¿Qué es lo valioso de eso? Que no lo hizo el gobierno, sino que lo hizo la sociedad. Tenemos que animarnos a compartir el poder desde la política con la gente. Entender que la participación ciudadana te hace más fuerte. Muchos creen que en la política
tenés que evitar que se meta la gente porque entonces vos perdés poder. Es todo al revés. Creo que hay que darle más poder a la gente. Hablando de economía y desarrollo, si tengo que sintetizar en una frase tus ideas económicas, Juan Manuel, es ordenar creciendo. Ahora, correcto. Para hacer eso, vos tenés que dirigir ese ordenamiento desde un Banco Central y un Ministerio de Economía. ¿Tenés pensado nombres para encabezar esos dos organismos? Mira, hay muchos economistas con los cuales hablo, particularmente el principal referente es Ricardo Delgado, que es un economista con una sólida formación y que entiende de la macroeconomía, pero digamos no quiero adelantarme a eso porque en definitiva lo que quiero que quede claro es, yo quiero discutir la política económica. Okay. La Argentina tiene que tener un rumbo económico definido, que es este que te estoy diciendo, es tener un Banco Central al servicio de la actividad productiva de Argentina, no eliminar el Banco Central porque no funciona, hacer que funcione, porque si no es muy fácil. Y tener realmente un Ministerio de Economía que ejecute las políticas públicas que tengan que ver con un modelo de país que planteamos. O sea, la subordinación de los planes de gobierno a las realidades de la economía nos han conducido a este lugar, en donde decir, bueno, con esta crisis que hay, lo único que se puede hacer es tal cosa. No, al revés. La decisión política es ir para acá, entonces las herramientas las vamos a tomar para hacer eso. Okay. Juan Manuel, te hago una pregunta más relacionada al ámbito social. Por lo que tengo entendido, al finalizar tu gobierno, en Salta tuviste uno de los niveles más bajos de mortalidad infantil y de maternidad. ¿Vos cómo ves ahora esa situación para ir más a nivel nacional, teniendo en cuenta que estamos moviéndonos en una crisis social con niveles de pobreza que aumentan año a año? Mira, nosotros creamos un Ministerio de Primera Infancia entendiendo que el daño a un chico desde el nacimiento, los primeros 1000 días que se llaman, es irreversible. Si vos no generás el estímulo y la alimentación adecuada a un chico recién nacido y con la madre embarazada, después, por más que inviertas fortunas, no vas a recuperar ese desarrollo neuronal que ese chico tenía que tener. Entonces, esa política pública a nosotros nos permitió bajar la mortalidad infantil, que estaba cerca del 16 por 1000 al 8 por 1000 durante la gestión de mi gobierno. ¿Resolvimos el problema? No. Pero bueno, estábamos en una Argentina con un 7 y pico de mortalidad infantil y Salta en un 8, siendo una provincia mucho menos desarrollada, era un número aceptable. Obviamente no es para festejar porque seguís teniendo problemas. El problema es que cuando la pobreza se convierte en estructural, te cuesta mucho más recuperar a esa familia. Y el drama de las crisis inflacionarias como la que vive la Argentina, te van estacionando los niveles de pobreza cada vez un escalón más abajo, o más alto en términos de pobreza, más abajo en términos de calidad de vida. Entonces, el grave problema que tenemos en la Argentina es que esto no se va a poder resolver de otra manera que no sea con un fuerte shock de crecimiento económico que logre inclusión social. O sea, los planes que yo escucho de estabilización y todas esas cosas, en realidad están subestimando el deterioro social que hay en la Argentina. No necesitas que haya un estallido y te tomen todos los edificios para darte cuenta que la Argentina está viviendo una vulnerabilidad social inédita. Por eso es importantísimo que entendamos que no estamos en viste, esos como golpes que de repente pasan frente a una devaluación o lo que sea, que se empobrece mucha gente. No. Acá estamos en un proceso sostenido y gradual, en términos negativos, por cierto, de crecimiento de pobreza. Entonces, eso te tira todos los indicadores sociales al piso de una manera realmente increíble. Entonces, podés hacer un montón de políticas públicas, sí, podés hacer un montón de políticas públicas, pero si no creces, no va a haber forma racional de salir de estos niveles de pobreza. No se resuelven con bolsones, a ver si me explico, ni con planes. Se resuelve con una economía creciendo. Claro, eso te iba a preguntar, en este escenario, ¿qué función tendrían los planes? Mira, un poco en la charla hablábamos de lo que para mí tiene que ser una profunda reforma del sistema educativo. Yo quiero un sistema educativo que
pueda trabajar en lo que hoy llamamos educación no formal para la reinserción laboral de muchísima gente que no tiene capacidades como para desarrollarse en el mundo laboral. Tengo que generar condiciones económicas para que haya crecimiento y eso va a generar demanda de trabajo, demanda de trabajadores, y a la vez tengo que machear con la capacitación de esos chicos, porque si no, o no tan chicos, ya también grandes, porque si no, en definitiva, no van a poder tomar esos puestos. O sea, el camino en términos de lo que significa la contención social es convertir eso en planes de fomento a la reinserción laboral. Pero un tema central que tiene que ver con esto y también con la pregunta previa, que es la misma, tiene que ver con hoy. La asignación universal por hijo solamente está cubriendo el 25% de la canasta alimentaria de un chico de menos de 14 años. Entonces, lo que sí tenés que hacer urgentemente es actualizar la asignación universal por hijo a una costa de otros planes, otras cosas. La asignación universal por hijo, que es la garantía alimentaria de las familias más humildes, tiene que tener, obviamente, el nivel de poder cubrir la canasta alimentaria, porque si no, estás mintiéndote. Perdón, Juan Manuel, la asignación universal por hijo sabemos que en gran parte se financia con el IVA, y es una financiación un poco engañosa porque el mismo pobre que cobra esa asignación se la está financiando. Entonces, ¿cómo cambiarías ese sistema de financiación? Mira, lo primero que tienes que tener en la Argentina es tener un sistema en donde vos no generes subsidios cruzados de tu misma actividad. Nosotros, por ejemplo, hablabas recién del IVA. Lo mismo pasa con los combustibles. Yo estoy grabando con un importante porcentaje del costo del combustible de impuestos y después le termino dando subsidios porque no pueden pagarlo. Lo mismo pasa con la alimentación. O sea, es absurdo lo que nosotros estamos haciendo respecto de eso. Entonces, hay determinados niveles de ingresos y hoy tenemos, obviamente, hace 10 años, por ahí vos no podías segmentar tanto. Hoy, con el nivel de información y manejo de tecnología que tiene el Estado, vos podés segmentar y cobrar. Yo te puedo cobrar IVA a vos y no a él sobre el mismo producto. Y bueno, ese tipo de cosas nosotros tenemos que empezar a usarlas. Ok, la verdad más que interesante, fructífera esta entrevista, Juan Manuel, pero antes de que te vayas, queríamos extender un poco, y ya que somos estudiantes universitarios, cuando investigamos un poco sobre tu vida, vimos que estudiaste Derecho en la UBA y tardaste 3 años, si no me equivoco. ¿Cómo hiciste la pregunta? En realidad tardé 2 años y 10 meses, un poquito menos de 3 años. ¿Qué pasó? Estudié, me interné a estudiar como un animal. Iba dando libres todas las carreras, todas las materias que no eran correlativas. Ah, ok. Yo militaba en el centro de estudiantes y tenía pánico de convertirme, viste, en esos tipos que son viejísimos y siguen en los centros de estudiantes. Yo a mí me gusta la política, tenía gran pasión por la política de siempre, y digo, no me quiero convertir en eso. Entonces iba rapidísimo, y de hecho, la primera vez que fui electo en un cargo para el centro de estudiantes no pude asumir porque ya me había recibido, en realidad la elección fue, me acuerdo, en octubre, y yo me recibí a fines de septiembre, con lo cual no pude ni asumir el cargo porque ya era una truchada, ¿no? Ya había estaba terminado atrás en la lista feliz. Exactamente, pero aparte también quiero ser honesto. Tiene que ver con algo de lo que dije de las brechas, ¿no? En términos de educación. Cuando yo hice la secundaria en la Argentina, se había establecido ese método de quién alcanzó o no alcanzó los objetivos. Se había sacado los números, digamos, que te sacaba un 1, un 10, un 6, un 4. Entonces, yo fui a un bachillerato humanista en Salta, que aparte estudiaba latín, griego, filosofía, literatura, 7 años. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía aparte 4 materias obligatorias todos los años que tenías que rendir. Claro. Latín, griego, literatura, filosofía y antes matemática, lengua. ¿Y qué pasaba? Estaba acostumbrado, entonces claro, reinstalaron las mesas para exámenes libres cuando yo entré a la facultad. Entonces claro, los chicos tenían pánico de sentarse frente a 3 profesores porque nunca lo habían hecho en su vida. Y yo me sentaba con una tranquilidad que entrenado. Por ahí no sé si sabía tanto, pero algo que sabía, charlaba con tranquilidad y los pibes me veían, este tipo está tan solvente que debe saber mucho. Bueno, así me fue bien y me recibí rápido.
Bien, bueno, le deseamos la misma suerte a todos los que nos están escuchando. Esto fue Juan Manuel Ortubey en Enredados. Los esperamos mañana de 4 a 6 como todos los miércoles. Muchas gracias.